Bueno, buenas tardes y bienvenidos al programa Érase una vez Fama Dolorosa. Como muchos os estaréis preguntando, diréis, bueno, ¿qué hace él solo aquí? Pues bueno, todo tiene respuesta. Hoy la entrevista era para Margarita Montealegre, pero resulta que la estoy tratando de localizar, habíamos quedado y nada, no hay manera, así que no se podía quedar esto así, no podíamos quedarnos sin entrevista y sin contestar a ciertas preguntas, a ciertas dudas, porque cada semana vamos a ir entrevistando a un personaje. Pero ¿qué pasa? Que de los 6 personajes que somos, 5 no podían una hora antes del estreno, entonces la única que podía era Margarita. Y resulta que por razones desconocidas, porque la estoy llamando, he tratado de ponerme en contacto con ella durante todo el día y no hay manera de localizarla. Entonces, pues, como esto no se podía quedar sin una entrevista previa, pues nada, pues voy a contestar a 5 de vuestras preguntas que habéis hecho durante todos estos meses que hemos estado rodando, preguntas referentes a las otras temporadas, qué fama dolorosa, todo eso pues las contestaré en este momento. Así que vamos a pasar a la primera pregunta, que es ¿cómo surgió Fama Dolorosa? Pues os cuento, Fama Dolorosa surgió hace 5 años. Fue una idea que se me ocurrió así de la nada. Y bueno, la verdad es que la primera temporada fue un poco loca porque, a ver, en un principio no teníamos un argumento. Empecé a rodar episodios tras episodios y eran episodios muy cortos, con muchas incoherencias y que no tenían muchísima explicación. Solo en el capítulo final se lograba pues un poco comprender un poco de lo que iba la historia. ¿Qué pasó? Que nosotros no teníamos intención de volver a rodar una segunda temporada. Pero al final, pues oye, a la gente le gustó, hubo muchísimas visitas a los vídeos y al final pues decidimos hacer una segunda temporada. Pero eso sí, esta vez sí hicimos un argumento, claro. Con el contenido que teníamos de la primera, pasemos a la segunda, que fue la continuación 2 años después de la primera temporada. Entonces se nos ocurrió pues que la historia, ¿cómo se dice? Vamos a ver, de que la historia tratara un poco de cómo terminó la primera. Entonces, pues arranquemos a partir de ahí. ¿Qué pasa? Que hicimos un argumento buenísimo y se quedó muy bien. Entonces terminamos la segunda temporada, que ya tuvo su final, pero claro, después de ese final, en el que me asesinaban y moría, pues se nos ocurrió que podría haber una tercera, porque a la gente le gustó y quería una tercera. Entonces, pero claro, no podíamos hacer, porque si supuestamente yo era el protagonista central y moría en la segunda temporada, no podíamos hacer una tercera con continuidad. Entonces, pues se nos ocurrió hacer la tercera temporada, pero partiendo antes de la primera. O sea, esta temporada sería como el origen de cómo surgió y cómo se va montando la historia para llegar a la primera temporada. Entonces, pues eso es. Esta tercera temporada es el origen de Fama Dolorosa. Otra de las preguntas que me habéis hecho mucho es de qué trata mi personaje, de qué es. Bueno, pues en esta tercera temporada vais a descubrir, porque bueno, en las otras temporadas, Alessito Camus, que era yo, pues estaba huyendo, me secuestraron, porque tenía un pen, porque tenía información en ese pen, y me secuestraron y por eso al final, bueno, me contrataron para matar a la persona a la que le dejé ese pen, a cargo de ese pen. Pues en la tercera temporada resulta
que yo, el personaje, se ve un poco en qué trabajaba, por qué guardaba ese pen en esa información en ese pen y por qué surgieron todos los problemas que vinieron en la primera y en la segunda temporada. Y bueno, pues la verdad es que estando a punto de estrenarlo, en este primer capítulo se puede ver cómo Alessio Camus, el personaje principal, pues comienza la historia que después, capítulo a capítulo, iréis descubriendo que todo es muy turbio, todo es muy oscuro y al final se va a formar un cúmulo de cosas como una bola de nieve tremenda y muy difícil de desenredar. Por eso no podéis perder cada viernes los capítulos, porque es que la verdad es que cada capítulo está más interesante que el otro. Y nada, pues hemos estado rodándola muchos meses, grabando escenas porque había personajes que no podían venir un día, luego teníamos que cambiar el rodaje, bueno, mucho lío. En total, para 10 capítulos hemos tenido que estar 9 meses. 9 meses. Y bueno, otra curiosidad que me habéis preguntado también mucho, que porque es una serie que no tiene diálogo, porque es una serie muda, como podéis ver en los capítulos. Pues es una serie muda porque empezó siendo muda y sí es verdad que luego se nos pasó por la cabeza meterle voz, pero perdería su esencia completamente, porque es en blanco y negro y es muda. Entonces es todavía muchísimo más difícil hacer una serie de ese calibre, porque tienes que expresar el doble de lo que te está pasando en ese momento, no puedes comunicarte, por así decirlo. Entonces tienes que hacer que el espectador entienda un poco lo que está pasando, y eso es muy difícil. Entonces, pues bueno, hemos tratado de hacer ahí lo que hemos podido y bueno, pues ya está, pues esperemos que os guste y eso. Hay mucha gente que me está preguntando que si va a haber cuarta temporada, digo, pues si todavía no hemos empezado la tercera. A ver, es una teoría que está en el aire. Con la cuarta temporada se terminaría porque ya no podemos estirar más el chicle. O sea, si hacemos una cuarta temporada sería la temporada final. O sea, sería la temporada que vendría después de esta, vendría después del origen, porque cuando termina el origen pasan 2 años. En ese trayecto de esos 2 años, lo que pasó después, pues eso, lo tendréis que descubrir. Si lo llegamos a hacer, pues esa temporada sería una temporada final. Aunque esta temporada puede terminar con final abierto o con final cerrado, y con esta temporada finalizaríamos pues este camino y este proceso que hemos tenido de 5 años, de 3 temporadas, y terminaría todo en esta temporada. No sabemos si va a ser un final porque todavía al final tenemos el capítulo rodado, pero no tenemos el final del todo. No sé si va a ser cerrado o va a ser abierto. Eso ya depende de las visitas que tenga, de los me gustas que tenga, de los suscriptores que se suscriban al canal y de todo. Así que nada, esta es la primera vez que me pongo delante de una cámara y claro, pues estoy un poco nervioso. Pero yo creo que se me ha dado bien. Eso sí, me hubiera gustado mucho más hacerle la entrevista a Margarita Montealegre, pero bueno, trataré de hacer esa entrevista la próxima semana. Porque bueno, trataré ahí lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el viernes que sea el estreno del segundo capítulo, pues yo creo que uno de esos días podamos localizar a Margarita Montealegre para hacerle esa entrevista y para preguntarle sobre su personaje, para que la conozcáis un poquito más. De momento ya me conocéis a mí un poquito más, porque ya bastante me conocéis por Instagram y me conocéis por mis redes sociales, pero claro, nunca me habéis conocido así, hablando y sobre todo pues tratando de transmitir un poco, pues eso. Espero que me haya salido bien. No soy ni como se dice, no soy una persona que esté acostumbrada a este tipo de vídeos, pero yo creo que se me ha dado bien. Y ya está. Así que nada, espero que disfrutéis del capítulo, ya sabéis, queda 1 hora y
poco para el estreno. Y nada, pues espero que lo disfrutéis mucho y que no os perdáis cada viernes, pues eso, cada viernes cada episodio, porque va a estar la serie hasta la primera semana de diciembre, porque son 10 episodios y es uno por semana. O sea, cada viernes a las 9, pues eso, en mi canal, cada capítulo irá cobrando vida. Eso sí, antes del capítulo habrá una entrevista previa a cada personaje. Así que, pues, sin más dilación, pues os dejo con Fama Dolorosa Apocalipsis, con el capítulo 1, La sangre de los inocentes, y espero que este ratito que habéis pasado conmigo, pues eso, os haya gustado. Muchísimas gracias y nos vemos en próximas entrevistas. Un beso.